Luego sigue el versículo 8, vamos a leerlo, dice así: por tanto, después de haberle dicho esta lista de cualidades que tenía que tener, le dice Pablo a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso yo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Bueno, hermanos, es inevitable que la lealtad al Evangelio traiga problemas. Es inevitable, dicho de otra manera, que al ser leales al Evangelio de Jesucristo no tengamos problemas. Es imposible eso. Es imposible. Para Timoteo quería decir lealtad a un hombre que era considerado un criminal. Porque recordemos que cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, estaba preso en Roma. Entonces, es difícil porque de Pablo se decían muchas cosas. Decían que estaba preso porque infringía la ley divina, se lo inculpó de muchas cosas. Entonces era difícil creer en Pablo, pero había siempre esos corazones dispuestos a creer en aquellos que han sido condenados injustamente. Siempre van a haber corazones que van a decir: no me interesa lo que la gente diga de mi hermano, no me interesa en la posición, en la situación y bajo la carátula o bajo la sentencia que esté mi hermano, yo sé quién es mi hermano. Porque el Espíritu Santo da testimonio de mi hermano, de lo que esa persona es. Entonces, aquí, como que Pablo, vamos a decir, en momentos de debilidad humana, podría haber pensado: Timoteo puede dejar de creer en mí. Si todos están diciendo que yo estoy preso como si fuera un criminal. Entonces, allí Pablo le está diciendo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor en primer lugar, ni de mí. Preso suyo. Yo soy preso de Jesucristo. Entonces, Timoteo, no te avergüences. Porque quizás había algunos que sí se podían llegar a avergonzar de decir: yo voy a dar el Evangelio, voy a predicar el Evangelio de alguien que lo enseñó y que está preso. Entonces, aquí Pablo presenta el Evangelio en toda su gloria, realmente algo por lo que realmente vale la pena sufrir. Vale la pena tener cadenas, vale la pena estar en prisión, porque es un Evangelio de gloria. No importa cuál sea el precio que tengamos que pasar. Hay muchos cristianos en el presente que también por la causa de Jesucristo están prisioneros. Y para ellos es una gloria, es una honra. Para ellos ir a la muerte es una honra, porque están muriendo por la causa del verdadero Evangelio. No se han vendido a la falsedad. No han vendido su fe, no han decaído su fe, no se han estancado, van hacia donde tengan que ir, y si tienen que llegar hasta la muerte, van a llegar sin dejar de confesarlo a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Entonces Pablo le estaba diciendo: vale la pena sufrir, Timoteo. Pocos pasajes del Nuevo Testamento tienen en sí la limpia, nítida o brillante grandeza del Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y aquí lo vamos a desglosar bien a realmente lo que es el Evangelio, porque entendiendo lo que es el Evangelio bíblico, vamos a poder luchar contra los falsos evangelios, que por ahí se están predicando, que se van a seguir predicando, y que para eso está la iglesia, para realmente parar las falsas doctrinas, el falso evangelio. En primer lugar, allí el versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, el Evangelio del Nuevo Testamento es el Evangelio del poder. Vamos a ver, hermanos, 8 puntos y vamos a hacer una descripción conforme a lo que Pablo ha establecido en su palabra de lo que es el Evangelio verdadero del Nuevo Testamento. Entonces, es el Evangelio del poder. Cualquier sufrimiento que implique se va a poder soportar en el poder de Dios. Para el mundo antiguo, el Evangelio era el poder para vivir. Era el poder para vivir. Esa misma edad en que Pablo escribía era la gran edad del suicidio. Y digan, hermanos, si no estamos viviendo lo mismo. Digan si no estamos viviendo una época en donde nos asombran los suicidios. Antes
una persona que se suicidaba salía en las portadas televisivas, salía en las portadas de la Gaceta, de Clarín y de todas las noticias habidas y por haber. Era, como podemos decir, algo tremendo. Pero hoy en día es como común. Hasta pequeños niños se quitan ellos mismos la vida. Pequeños niños, podríamos decir de 8 añitos, se quitan la vida o quitan la vida a otro ser humano. Entonces, estamos viviendo en esos mismos tiempos que estaba viviendo Pablo. Era la gran edad del suicidio, le llamaban. Ahora, fíjense en lo que algunos pensadores de pensamientos estoicos, ¿y por qué lo he puesto este ejemplo? Porque en YouTube estoy observando que están subiendo muchos videos de los pensamientos estoicos. Y cuando uno los escucha, a veces se asombra de esa sabiduría que tienen en muchos aspectos de la vida. Pero tengan cuidado, hermanos, cuando escuchen los pensamientos estoicos, porque allí está infiltrada la cizaña. Fíjense en lo que decían algunos estoicos, que eran muy respetables y que la sociedad más o menos se manejaba con el pensamiento de ellos. Ellos tenían su propia salida cuando la vida se le hacía insoportable. Nosotros pensamos que la vida se nos hace insoportable y seguimos manteniendo la fe y la esperanza en quién hemos creído y en lo que hemos creído. Pero fíjense que cuando para ellos, para los estoicos, se les hacía insoportable, ellos tenían un dicho y decían lo siguiente: Dios dio la vida a los hombres, perfecto, hasta ahí vamos bien, pero miren lo que sigue diciendo: pero Dios le dio el don todavía mayor de ser capaces de quitarse la vida. ¿No es un pensamiento infiltrado hoy en día? El Evangelio, sin embargo, era y es poder para conquistar el ego. O sea, yo pienso esto, yo creo, el pensamiento de yo. Entonces, el Evangelio era y es el poder para conquistar el ego, poder para dominar las situaciones, las circunstancias, para poder seguir viviendo cuando la vida es invivible, para poder ser cristianos cuando el ser cristiano parece imposible. Para el cristiano que predica el Evangelio, que sigue y que cree en el Evangelio de Jesucristo, no hay situación tan insoportable en el que lleve el pensamiento a pensar en que yo tengo un don mayor en el que voy a quitarme la vida, porque ahí se termina todo. El cristiano, pase lo que pase, así esté siendo torturado, así haya sido desposeída de todas sus pertenencias, como nos enteramos en la noticia, que se los ha desposeído de sus casas, que los han largado a la calle sin nada. Allá en África es tremendo, hermano, las situaciones que se viven, y en muchos lugares del mundo entero los cristianos sufren perder todo, sus casas, sus pertenencias, el trabajo, pierden todo, hasta toda su familia, los matan quemados, pero sin embargo su fe sigue allí, soportando hasta el fin de sus días. En segundo lugar, el Evangelio del Nuevo Testamento es el Evangelio de la salvación. Dios es el Dios que nos salva. El Evangelio es redención. ¿Es redención de qué? Del pecado. Libera al hombre de las cosas que le tienen en sus garras. Porque realmente el que no conoce el Evangelio no va a ser redimido de nada, va a seguir pecando. Para ellos es normal, para ellos es bueno. Tienen una conciencia de que están haciendo algo malo, sí, pero para ellos no hay evangelio, no hay fin, no hay freno para el pecado, no existe la redención. Entonces, el evangelio también le permite romper con los hábitos que le parecen irrompibles. ¿Cuántas veces, no siendo cristianos, se han tenido hábitos malos y cuando se ha conocido el evangelio de Jesucristo se ha podido romper esos malos hábitos? Entonces, el evangelio es un poder realmente liberador que puede hacer de hombres malos buenos. Solamente el Evangelio de Jesucristo puede transformar las vidas, como la transformó a la vida del apóstol Pablo y como la sigue transformando a miles y miles de vidas en el mundo entero. En tercer lugar, el Evangelio del Nuevo Testamento es el Evangelio de la consagración. No es simplemente liberación de las consecuencias del pecado pasado, ¿verdad? Porque cuando una persona se convierte, decimos, bueno, ya vas a dejar de vivir esa vieja manera de vivir, esa vida mala, pecaminosa que has venido transitando. Entonces ahora ya conoces a Jesucristo, conoces que Él te ofrece una vida diferente para que te apartes de vicios, de malas costumbres, de malas vivencias, etcétera, etcétera. No es solamente eso. El Evangelio del Nuevo Testamento es consagración. Es una invitación a caminar, ¿qué? La senda de la santidad. Que esto
no se lo tiene muy en cuenta en muchas iglesias. Por eso pasa que se convierten muchas almas, o sea, se arrepienten de sus pecados, porque realmente la luz del Evangelio los ha alumbrado, les ha mostrado la condición de su corazón y se han dado cuenta que realmente venían transitando mal la vida, que eran pecadores, entonces deciden, con mucho emocionalismo, dejar esa vieja manera de vivir y quedan ahí. Y se sienten felices porque quedan ahí, en ese arrepentimiento de ese momento, cuando han sido alumbrados por el Evangelio, pero ya después pasa un tiempito y uno ve que vuelven a la vieja manera de vivir. Pasan no mucho tiempo, a veces meses, quizás un año o dos, y uno dice, pero ¿cómo? Este cantante, esta actriz, esta persona que en el mundo era muy mundano, muy satánico, podemos decir, muy enredado en todas las cosas de este mundo, y se había convertido y habíamos notado realmente un cambio en toda su manera de vivir, pero pasa un tiempo y esa persona empieza de a poco a volver a retroceder y lo vemos con conductas igual que a las anteriores cuando era mundano, con estilos ya de hablar igual que cuando hablaba en el mundo, vuelven a trabajarle para el mundo. Cuando se habían separado y dejaban de cantarle para el mundo, de pronto ya empiezan a volver a cantarle para el mundo, o siguen haciendo telenovelas mundanas, o siguen vistiéndose como mundanos. Entonces, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la senda de la santidad? ¿Se han quedado allí solamente en la liberación de las consecuencias del pecado pasado, pero no han empezado a caminar la senda de la santidad? Me encantan dos ejemplos que alguien ha rescatado y los ha dejado plasmado para que nos sirvan de testimonio en el presente. Hay miles de testimonios, son testimonios que yo se los quiero compartir. Un tal Jerwin va a citar dos ejemplos del poder milagrosamente transformador de Cristo. Por eso realmente nosotros hemos puesto el Evangelio transformador, porque si no existe una transformación es porque el Evangelio transformador no hizo la obra en una persona. O sea, no porque el Evangelio no pueda hacer la obra, sino porque la persona no ha dejado que el Evangelio lo transforme. Entonces, primer ejemplo que cuenta Sherwin, dice que había en Nueva York un delincuente criminal que había estado en la cárcel poco antes por robo con violencia. Entonces dice que este delincuente criminal ya había salido de la cárcel, se dirigía a buscar a su antigua pandilla con la intención de tomar parte en otro robo, cuando se le dio la oportunidad, la tentación, y entonces le roba la billetera a un hombre allí en una avenida. Dice que él fue al parque corriendo para ver lo que había conseguido robar y descubrió, para su enojo y disgusto, que era un Nuevo Testamento. Entonces, como no tenía nada que hacer, empezó a pasar distraídamente las páginas y a leer. Y pronto dice que se encontró absorto en la lectura, que es el poder del Evangelio, hace eso, y tal efecto le hizo lo que estaba leyendo en el Evangelio del Nuevo Testamento, que pocas horas después, dice, se fue a sus antiguos amigos con quienes hacían los robos y las delincuencias y se separó de ellos para siempre, hermanos, para siempre. Entonces, para ese ex delincuente, el Evangelio realmente fue la llamada a la santidad. Fue un Evangelio que lo movilizó a la santidad, porque él dejó sus amigos y las cosas que hacía con sus amigos. Segundo ejemplo, dice que hubo un joven árabe en la ciudad de Alepo, que es una ciudad en Siria, que tuvo una pelea fuerte con un antiguo amigo. Le dijo a un evangelista cristiano lo siguiente: le odiaba tanto a ese antiguo amigo mío que me propuse vengarme hasta el punto de matarle. Entonces, prosiguió, una vez me encontré con usted y usted me indujo a comprar un ejemplar de San Mateo. Y yo lo compré solamente para darle el gusto a usted. No tenía la menor intención de leerlo, pero cuando me iba a acostar aquella noche, el libro se me cayó del bolsillo y yo lo recogí y empecé a leerlo. Cuando llegué al lugar donde dice, ¿oíste que se dijo en la antigüedad, no matarás? Pero yo os digo que el que esté airado con su hermano sin causa estará en peligro de juicio. Recordé el odio que estaba abrigando contra mi enemigo. Y cuando seguí leyendo, mi intranquilidad fue creciendo hasta que leí las palabras,
que dicen: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré el descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, dice este joven árabe, me sentí movido a clamar: Dios, ten misericordia de mi pecador. Claro, el Espíritu de Dios había estado obrando en este joven. Entonces dice: inmediatamente el gozo y la paz llenaron mi corazón y desapareció el odio. Desde entonces soy una nueva persona y mi mayor delicia es leer la palabra de Dios. ¿Fue realmente el Evangelio la que puso al expresidiario de New York y al posible asesino de la ciudad de Siria, allí en Alepo, en el camino de la santidad? Es Evangelio transformador, hermanos. Es aquí donde falla mucho nuestro cristianismo realmente. No cambia a las personas y por lo tanto no es real, porque un evangelio que no cambia, un cristianismo que no cambia a una persona, no es un cristianismo, no es un evangelio real, verdadero. El hombre que ha conocido el poder salvador del evangelio es un hombre cambiado. En el trabajo, en el placer, en el hogar, en el carácter, en todo, hermanos. Debe haber una diferencia esencial entre el cristiano y el que no lo es, porque el cristiano ha obedecido el llamado a caminar la senda de la santidad. Es donde muchos no lo quieren transitar. Es donde muchos se quedan ahí y empiezan a analizar: ¿me conviene o no me conviene? Siguiendo la santidad pierdo muchas cosas. Pierdo amigos, pierdo dinero para algunos casos, pierdo posición, pierdo prestigio, pierdo. Pero gano. Es que lamentablemente no se predica lo que se gana conociendo el verdadero evangelio. Se gana la salvación, que no tiene precio alguno. La salvación, la vida eterna, hermanos. Entonces, queridos hermanos, que el Señor nos ayude a predicar un cristianismo transformador realmente. En cuarto lugar, el versículo 9 de 2 Timoteo, continuando con respecto al evangelio según el poder de Dios, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, el evangelio del Nuevo Testamento es el evangelio de la gracia, hermanos. No es algo que hemos logrado, no, sino algo que hemos aceptado. Porque si fuera por logro humano, entonces el que más tiene, más logra. El que menos tiene, menos logra. No. Es algo que hemos aceptado, que Dios no nos llamó porque fuéramos santos. Nos llamó para que fuéramos santos. Y si tuviéramos que merecer el amor de Dios, nuestra situación realmente sería descalificada e irremisible. Pero el evangelio es el don gratuito de Dios. Él no nos ama porque nosotros hayamos merecido su amor. Nos ama movido, hermano, por la maravillosa misericordia y generosidad de su corazón. Por eso nos ama. Porque si nosotros pensamos que merecemos algo, estamos muy equivocados, hermanos. No merecemos absolutamente nada. Porque estamos en una condición pecadora hasta que conocemos al Salvador, al que puede redimirnos de una condenación tremenda, que es la condenación del infierno, para todos aquellos que no quieren aceptar el mensaje, el evangelio salvador de la gracia salvadora. En quinto punto, allí también expresado en el versículo 9, dice: el evangelio del Nuevo Testamento es el evangelio del propósito eterno de Dios. Este evangelio está programado desde antes que empezaran los tiempos, hermanos. No debemos creer nunca que Dios fue primero ley estricta y que solo desde la vida y muerte de Jesús Él es el amor perdonador. No debemos pensar así, hermanos, porque entonces nunca fue un Dios de amor en la época de la ley. Hermanos, Dios siempre ha sido amor perdonador y un Dios eterno desde el Génesis, desde Adán
y desde Eva. Desde el principio de los tiempos, el amor de Dios ha estado siempre buscando a los hombres y ofreciéndoles su gracia y su perdón. El amor es la esencia de la naturaleza eterna de Dios. Sí, porque nosotros sabemos que, claro, con Jesucristo dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Pero antes de enviarlo a su Hijo Jesucristo, siempre el amor de Dios estuvo buscándolo al ser humano. Siempre, de distintas formas, Dios se llegó al hombre a través de la ley. A través de la ley Dios amaba también al ser humano para traerlo así. Entonces, hermanos, dice 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces ahí vemos, hermanos, que realmente la esencia de Dios es una esencia de amor. La naturaleza eterna de Dios es el amor. Entonces, podemos ver que el Evangelio del Nuevo Testamento tiene propósito eterno. Existió desde siempre y existirá de siempre, porque dice que todos cesarán, pero lo único que no va a cesar es el amor de Dios. Entonces, por eso podemos decir que es un Evangelio de amor. En sexto lugar, vamos a leer el versículo 10. A continuación de lo que venimos leyendo en el versículo 9, dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, el Evangelio del Nuevo Testamento es el Evangelio de la vida y de la inmortalidad. Pablo estaba convencido de que Jesucristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad. En algunas versiones dice incorrupción. El mundo antiguo temía la muerte, sí. O si no la temía, la consideraba una extinción. Preferían pensar así: se murió la persona, se terminó todo. Pero el mensaje de Jesús fue que la muerte, realmente contrario a lo que todos pensaban que era el fin de la vida de todo, Jesús con la muerte, con su mensaje, nos dejó enseñado que Él era el camino a la vida. O sea, la muerte de Jesucristo era el camino a la vida, y que lejos de separar a los hombres de Dios, los traía a su presencia. Cuando un cristiano muere, realmente tenemos que entender que ahí empezamos a vivir verdaderamente. Realmente ahí empezamos la verdadera vida, porque ahí empieza la vida eterna. Ahí es cuando realmente nos acercamos a Dios, no como acá en la tierra que hay una separación, pero cuando nosotros morimos, esa separación se termina y nos unimos al Creador. Entonces, qué hermosos es creer en la vida y en la inmortalidad, que lejos también de separar a los hombres de Dios, los va a traer a su presencia, porque es el camino a la vida, hermanos. ¿Qué dice San Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo va a ser la vida también. Entonces el mensaje de Jesús fue que la muerte era el camino a la vida y que nos acercaba realmente a Él. Siempre recordemos este texto de San Juan 14:6, que si Él es el camino y Él es la verdad y Él es la vida, si nosotros transitamos ese camino, entonces la muerte no es una extinción, ni tampoco tiene que ser un temor, que realmente quien no lo tiene. Pero si nosotros nos llenamos de Jesucristo y de su Evangelio, cada día vamos a ir perdiendo un poquito más el temor a la muerte. Vamos a ir entendiendo que es lo mejor que a un hijo de Dios le puede pasar. Séptimo punto, dice el versículo 11, sigamos leyendo: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces el Evangelio del Nuevo Testamento es el Evangelio del servicio. Fue este Evangelio el que hizo a Pablo heraldo, apóstol y maestro de la fe. No le dejó tranquilamente sintiendo, bueno, que ahora era salva su propia alma,
y que no tenía por qué preocuparse más, sintiéndose contento de decir: yo antes era un asesino, ahora no lo soy; yo antes era un perseguidor, ahora no lo soy; yo antes encarcelaba, ahora yo ya no encarcelo. No lo dejó en esa posición. Le impuso el Evangelio la tarea de agotarse y consumirse en el servicio de Dios y de su semejante. Este Evangelio le impuso a Pablo 3 necesidades, que ahora, dentro de este mismo punto, antes de avanzar al octavo y último punto, vamos a analizar lo siguiente. Esto que él expresó: en primer lugar, este servicio le hizo un heraldo. Vamos a analizar bien lo que significa heraldo para entender. La palabra original es kerix, que tiene 3 líneas principales de sentido, cada una con algo que sugerir acerca de nuestro deber como cristiano. En primer lugar, el kerix, o sea, el heraldo, era el heraldo que traía el anuncio del rey. Lo que el rey decía, el heraldo lo anunciaba. En segundo lugar, el kerix, o el heraldo, era el emisario o el mensajero cuando 2 ejércitos estaban enfrentados, y este heraldo, este kerix, ofrecía las condiciones de rendición o la petición de tregua y de paz. Podríamos decir el mediador entre 2 bandos, entre 2 ejércitos contrarios. Y el tercer kerix, o heraldo, era el que empleaba un subastador o un mercader para anunciar públicamente sus mercancías e invitar a la gente a venir a comprar. Entonces, así como heraldo, el cristiano va a ser la persona que, en primer lugar, trae el mensaje a sus semejantes, a su prójimo. En segundo lugar, el cristiano como heraldo va a ser el que trae a las personas a la paz con Dios. Era el pacificador, el que ponía las condiciones para la paz. Y en tercer lugar, el cristiano como heraldo, como kerix, va a ser el que llama a sus semejantes a aceptar la oferta maravillosa que Dios le hace por medio de su Hijo Jesucristo, mediante el Evangelio de salvación, de la gracia salvadora. Y ahora, la segunda necesidad que tenía en ese servicio que este Evangelio le imponía a Pablo es que le hizo un apóstol, apóstolos, literalmente uno que es enviado. Esta palabra quizás puede decir un enviado o un embajador. El apóstolos no hablaba por sí mismo, sino por el que le había enviado. No iba en su propia autoridad, sino que la autoridad del que le había enviado. Entonces, el cristiano es el embajador de Cristo, que habla por él, somos la boca de nuestro Dios Todopoderoso y le representa entre los hombres. ¿Qué es lo que hacen los embajadores terrenales? Son representantes de su nación, de su patria, en otra tierra. Entonces nosotros, hermanos, acá en la tierra, somos los embajadores, los representantes de nuestro Señor Jesucristo, de ese Evangelio que trajo a la tierra nuestro Señor cuando vino y cuando estuvo en la tierra. Y en tercer lugar, le hizo un maestro. Este Evangelio le dio la necesidad, le impuso la necesidad de hacerlo un maestro. Hermanos, la tarea docente del cristiano y de la iglesia es la más importante de todos, aunque no se la tiene muy valorada. Pero realmente la tarea del maestro es mucho más difícil que la del evangelista. La tarea del evangelista es llamar a las personas y confrontarlas con el amor de Dios. Una persona puede que responda a la invitación en un momento de gran emoción, se emociona, acepta, pero queda por recorrer un largo camino a partir de ahí. Debe aprender el significado y la disciplina de la vida cristiana. Se han echado los cimientos, pero hay que levantar el edificio. No podemos dejarle a la persona con el cimiento nada más y no levantar el edificio. Entonces puede suceder que las personas se alejen de la iglesia después de su primera decisión, de su primer gran emoción, por la sencilla pero fundamental razón de que no se les ha enseñado el sentido de la fe cristiana. Entonces, no han crecido enseñado en lo que realmente es la fe cristiana y por cualquier razón se alejan de la iglesia.
De ahí la importancia de los maestros de enseñar en la iglesia lo que significa ser cristiano, que se lo está tomando muy a la ligera. Hoy todo el mundo es cristiano y uno le observa la vida y lejos dista ser cristiano. Entonces, heraldo, embajador, maestro, aquí tenemos la triple función del cristiano que quiere servir a su Señor y a la iglesia a la cual concurre. ¿Te has preguntado realmente si tú quieres servir en la iglesia, si cumples con estos requisitos, si los vas a poder cumplir? Porque todo el mundo hoy quiere trabajar y quiere ocupar lugares y puestos y ministerios, pero ¿estás entendiendo lo que significa el Evangelio, lo que te impone el Evangelio de Jesucristo? Y octavo y último punto, para eso me gustaría leer versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, que lo hemos estado analizando. Entonces, hermanos, el último punto es que el Evangelio del Nuevo Testamento es el Evangelio de Jesucristo. No hay otro evangelio, hermanos. Si alguien viene con otro evangelio que no sea el Evangelio de Jesucristo, que es el que nos lleva al Padre, Jesucristo es el que nos lleva al Padre, no es el Evangelio del Nuevo Testamento. Fue desarrollado totalmente este Evangelio de Jesucristo por medio de su aparición, como lo expresa y lo dice el apóstol Pablo. La palabra que Pablo usa para aparición tiene una gran historia. Es epifaneia. Es una palabra que usaban los judíos frecuentemente para hablar de las grandes manifestaciones salvadoras de Dios en los días terribles de las luchas macabeas, cuando los enemigos de Israel estaban buscando insistentemente anularlos, tacharlos o borrarlos. ¿Y no está pasando eso con Israel ahora, hermanos? Vean cómo se va cumpliendo y cómo se repite lo que Pablo estaba enseñando en esos tiempos, o lo que sucedió en esos tiempos, o anteriores a los tiempos de Pablo, antes que Jesucristo incluso bajara a la tierra, porque acá estamos hablando de la época de los macabeos, que fueron tiempos anteriores a Jesucristo. Entonces, fíjense en que los enemigos en el presente lo están queriendo dejar mal visto ante el mundo entero a Israel. Ellos fueron atacados, fueron agredidos, y todo lo que sabemos, ¿verdad? No vamos a ponernos a hablar todo lo que ha sucedido y lo que han hecho, porque son hechos muy aberrantes, vergonzosos, tristes, porque realmente ese es el sentir de los enemigos de Israel. Los quieren tachar, los quieren anular, los quieren borrar, los quieren hacer desaparecer del planeta Tierra. Y eso es lo que realmente estaban pasando entre los judíos, porque estamos hablando de la Epifanía, de las manifestaciones salvadoras. Entonces, vamos a remitirnos un poquito a la historia. Pero antes de remitirnos a la historia de los macabeos, voy a leer los dos personajes involucrados. Uno de ellos es Nicanor. ¿Quién fue Nicanor? Bueno, falleció en el año 161 a.C., fue un general griego de la Siria Seleucida bajo Antíoco IV, Epífanes y Demetrio, tremendos personajes. Era uno de los principales amigos del rey Nicanor, y la misión de Nicanor era destruir al pueblo judío. Nicanor pensaba tomar como prisionero a muchos judíos y luego venderlos como esclavos. Ese era Nicanor. Ahora vamos a ver quién era Judá Macabeo. Judá Macabeo era el tercer hijo del sacerdote Matatías del siglo II a.C. y que con su familia fue el centro de la revuelta patriótica de los judíos contra la dominación de los reyes de Siria helenística, de los seleucidas. Ya teniendo en claro quién es uno y quién es otro, la historia cuenta que cuando Judas Macabeo y su pequeño ejército tenían enfrente el poder de Nicanor, ya sabemos quién es Nicanor, enemigo de Israel, estos oraron: «Oh Señor, que enviaste tu ángel en tiempos de Ezequías, rey de Judea, y mataste en el ejército de Sennacherib 185,000». Puedes leerlo eso en 2 Reyes 19, 35 al 36. Sigue diciendo en esta oración: «Por tanto, ahora, oh Señor del cielo, envía un buen ángel delante de nosotros para que les cause temor y espanto a nuestros enemigos,
y por el poder de tu brazo haz que sean afectados de terror estos paganos que vienen contra tu propio pueblo para blasfemar. Y entonces la historia prosigue diciendo que Nicanor y los que estaban con él, o sea su ejército, avanzaron con trompetas y canciones de guerra. Pero Judas Macabeo y su compañía, su ejército, salieron al encuentro del enemigo, o sea de Nicanor, con súplicas, con invocación y con oración. Así que peleando con sus manos y orando a Dios con sus corazones, mataron a no menos de 35,000 hombres, y por medio de la epifanía, o sea de la manifestación de Dios, fueron grandemente alentados. Es hermosa la historia, puedes leerlo en 2 Macabeo, capítulo 15, versículo 22, 27, allí está relatada toda esta historia, sintetizadas en esta oración que hizo Judas Macabeo. ¿Qué pidió él? Una manifestación divina, y se le realizó, como en los tiempos de Reyes, capítulo 19, donde dice que mataste en el ejército de Senaquerib 185,000, ¿con quién? Con un ángel. Con tu ángel, dice. Y asimismo pasó con los Macabeos. El Señor también hizo una epifanía donde fueron alentados y ayudados y pudieron vencer al ejército de Nicanor. Entonces, hermanos, estamos hablando del Evangelio de Jesucristo que fue desarrollado, como dice el apóstol Pablo, pero que ahora ese Evangelio ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, una vez más, no sabemos lo que sucedió exactamente, pero Dios realizó allí una aparición grande y salvadora para su pueblo de Israel. Para los judíos, epifanía significaba una intervención liberadora de Dios. Para los griegos, esta manifestación epifanía también era una gran palabra, pero la subida del emperador al trono se llamaba para ellos epifanía, o sea, ellos creían que su emperador era un dios, un semidios, un dios en la tierra. Entonces, para ellos esa era la epifanía, cuando subía un emperador al trono y era coronado. Entonces, todos los emperadores subían al trono con grandes esperanzas porque iban a ser adorados como dioses. Para ellos era la manifestación divina en la tierra el emperador, para los griegos. Y el Evangelio se despliega en toda su grandeza, hermanos, con la epifanía ¿de quién? De Jesús, Dios en carne. La misma palabra indica que Dios era la gran intervención liberadora y la manifestación de Dios en el mundo. No podemos dejar de creer realmente que nuestro Señor Jesucristo fue la manifestación divina del cielo, fue el Hijo enviado del cielo, fue Dios hecho carne acá en la tierra. Entonces, queridos hermanos, si hemos entendido el mensaje que Pablo quiso transmitir en esta simple carta que le dio a Timoteo, vamos a entender realmente qué evangelio estamos predicando. Seamos conscientes qué evangelio estamos portando, porque el evangelio de Jesucristo es uno solo. Y si no tenemos bien en claro, nuestras iglesias van a estar llenas de gente, pero no transformadas por el evangelio transformador. El evangelio de Jesucristo es transformador, hermano. Si tú vas a una iglesia y no ves almas salvadas y transformadas, entonces no se está predicando en esa iglesia el verdadero evangelio transformador que Pablo realmente con tanta denuedo intentó transmitir en pocas palabras a su discípulo Timoteo, para que fuera un discípulo que extendiera el evangelio de Jesucristo. Y no como ahora pasa, que muere a veces un pastor, muere quizás un padre de familia y todo se disipa, porque no se sabe seguir llevando adelante el verdadero evangelio que pagaron el precio los buenos siervos de Dios con su propia vida. Hermanos, conservemos la fe, nos mantengamos en la verdadera fe. Estamos viviendo un evangelio light hoy en día. Está de moda todo lo light, todo lo permisible, todo está permitido en las iglesias. ¿Qué va a hacer? Es un desastre ahora todo. El mundo se ha metido en las iglesias. No sabemos cómo arreglarle la vida a las personas. Hay mucha disfuncionalidad en todos los órdenes, hermanos. Pero no podemos cambiar el evangelio, porque el mundo se haya metido en la vida de las iglesias y no se haya enseñado de entrada a renunciar al pecado, de entrada a renunciar
a la vieja manera de vivir y mostrar realmente que somos verdaderos cristianos. Como estos dos ejemplos que hemos leído al principio, delincuentes con pensamientos criminales y delincuentes de robo y violencia y de odio en el corazón y todo, y que fueron realmente transformados. Entonces, que el Señor nos ayude para ser nosotros promotores de un evangelio transformador. Que nuestras vidas prediquen ese evangelio. Estamos en una iglesia donde no se predica, nosotros seamos diferentes. Nosotros nos movamos diferente, nosotros hablemos diferente, hermano, porque vamos a dar cuenta ante Dios. Y si tenemos responsabilidad en una iglesia, mayor, hermanos, sea cual sea el don, ministerio que nos toque en la iglesia, nosotros vamos a dar cuenta ante Dios si es que realmente estamos en el diseño de Dios. Ahora, si nos hemos puesto nosotros, bueno, no sé qué daremos a cuenta a Dios cuando estemos ante Él en la eternidad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no claudicar, a ser leales a este evangelio, el único. Porque hoy se están predicando muchas cosas, pero veamos realmente qué es el verdadero evangelio que cambia vida. Que Dios nos ayude a todo y nos bendiga.